Bueno, pues tal como dijimos ayer, hoy no ha habido clase en todos los colegios en Canarias. El calor ha impedido o ha tomado la decisión precisamente la Consejería de Educación de suspender las clases. Ha llamado altamente la atención esta noticia, no solo en los medios de comunicación de Canarias, en la población de Canarias, sino también en toda España, porque yo creo que no ha ocurrido nunca, al menos en Canarias nunca había ocurrido que se hubiera suspendido las clases por calor, entre otras cosas, porque no era previsible que en un mes ya cerca casi a noviembre, pues se registraran temperaturas en algunos lugares de Canarias superior a los 35 grados. El hecho de que además las instalaciones en los colegios no estaban preparados, digamos, adaptados a este tipo de temperatura, pues ha provocado que la Consejería de Educación de Canarias haya decidido suspender todas las clases. Y hay, de hecho, opiniones para todos los gustos. Padres que consideran que se debía de tomar medidas, pero para evitar que hubiera tanto calor, pero que se desarrollaran las clases, y otros que en cambio creen que ha acertado el gobierno de Canarias. Don Manuel García Dene, buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge. Aquí también hace calor, don Manuel. Aquí también hace calor y pero yo creo que deberíamos suspender estas clases. Vamos a saludar también a Tomás, que Tomás López en este caso es profesor y se ha visto afectado y creo que fue uno de los que firmó ese decreto para suspender, afectado, para suspender las clases. No, es una broma, Tomás. Pero es verdad, ¿tú eres partidario de que se suspendieran? Bueno, a ver, había mucho calor ahí en donde tú das muchísimo, clase. Pero yo iba a ir a trabajar de todas maneras porque a veces que uno escucha, yo entiendo, ¿no? La gente está cabreada mucho porque no sabe dejar a los chiquillos y todo eso y lees los comentarios y tal y parece que los profesores por nuestra cuenta y riesgo, yo les aseguro que yo en mi agenda tenía hoy apuntadas las clases que tenía, todo preparado y de hecho fue una sorpresa para todos también, para los profesores y la profesora, cuando ya nos enteramos que tanto hoy como el viernes no había clase. Ahora, que eso, o sea, una buena noticia desde luego que no es, porque yo lo que yo quiero, porque me gusta mi profesión, es dar clase y además, pues, hombre, supone, aunque sea pequeño, un pequeño retraso en cuanto a, ¿no? Pues a la programación que uno tiene y demás, pero lo que evidencia es que los centros educativos, por lo menos en el que yo trabajo, es un centro pues del siglo pasado, de hecho, pues tendrá ya, bueno, del 68, 69, el Blas Cabrera, en el Blas Cabrera, y en muchos aspectos, pues no ha cambiado nada desde esa época, o sea, desde el tardofranquismo, muchas de sus instalaciones siguen siendo, y no por la dirección, no por los profesores. Que porque yo estudié allí. Por eso, no, y seguro. Y quiero decir, y tiene, por ejemplo, un frente que es una de las bandas, digamos, de las clases que está orientada hacia el sur, sí, aproximadamente hacia el sureste, calculo yo, pero que vamos, que allí pega el sol durante todo el día. Ahora pusieron ahora hace unos pocos años que pusieron unas pocas persianas, pero, o sea, tanto la forma de construir los edificios como hay algunas clases en las que, pues sí, posiblemente superásemos los 40 grados, con 30 alumnos dentro, los chicos muchas veces pues tenían que salir, ir a coger aire, a tomar agua, a mojarse, porque estaban realmente complicados. Sí, yo la creo medida, pues no sé, yo no la tomé yo, pero... No, me refiero que a lo mejor hay institutos o colegios que están mejor preparados que otros, depende también de dónde estén, en qué zona, pero es verdad que hay algunos que merecían suspenderlo, eso es evidente, porque corrían peligro. Peligro, tampoco tienes que ir a un sitio a pasarlo mal, ¿no? También es verdad que tenemos una cultura ahora que antes pues no nos aguantábamos, ¿no? Pero ahora ya este tipo de cosas no se aguanta, Manolo. En primer lugar, me sorprende que usted diga que estudió en el Blas Cabrera Felipe, porque yo pensaba que había estado en el Agustín Espinosa. También, estuve en los dos. Bueno, porque yo sí estuve en el Blas Cabrera Usted empezó en el Blas Cabrera. Y cuando aquello se decía que era el de las chicas. El de las chicas. Por eso fui yo, pero no porque yo fuera donde estaban las chicas, sino como yo lo que tenía era sobre todo hermanas, iban todos arriba, pues me enganché. Nosotros fuimos el primer curso de Lanzarote, de hombres, o de personas que fuimos, de hombres en este caso, que fuimos al Blas Cabrera y nos mezclábamos. Ya habían hombres en COU, pero ya nosotros nos mezclamos con las chicas. Y eso parecía un hito, dar clases chicas y chicos juntos. Sí, ¿no? La verdad que sí. En el caso mío me tocó en el segundo curso, eran 27 chicas y 3 chicos. Pero los que debieron llegar fueron los otros dos, porque yo no me enteré de nada. De todas formas, yo sí creo que tenemos que adaptarnos a una nueva realidad. Esto no va a ser un suceso casual, sino que todo dice que va a ser un proceso de transición en el que esto se va a normalizar. Entonces, lo que tiene que haber por parte de la Consejería es atacar este tipo de cosas y gestionarlo. La decisión de la Consejería no puede ser, ante cualquier estímulo extraño, suspender las clases. Tienen capacidad para gestionarlo. Los colegios tienen directiva,
las consejerías tienen un enorme aparato de políticos y eso hay que gestionarlo. Si evidentemente tenemos niños, 30 niños en cada aula, pues habrá que ver si va la mitad de los niños. Pero eso de cerrar los colegios, y los cerramos y vamos a ver qué es lo que pasa, entre otras cosas porque es verdad que esos niños pueden estar mal en el colegio, pero también es verdad que aquellos niños más pobres se van a encontrar en su casa con dos circunstancias. Y peor. Con tanto calor como allí, van a estar posiblemente solos, porque además sus padres no pueden perder de trabajar, y estamos creando mayor desigualdades, porque van a haber unos alumnos que van a estar en mucho mejor situación, porque en sus casas tienen aire acondicionado y demás, y en la casa de los pobres están peor que en el colegio. Pero también hay otra cosa que es fundamental. Este es otro de los planteamientos que hay que poner sobre la mesa para apostar desde ya por la energía alternativa. Vamos a consumir mucho más energía. Mañana, hablar de educación es hablar de consumo energético, porque no solamente tenemos que usar las nuevas tecnologías que conlleva el enchufe, sino también el mantenimiento de la salubridad y del clima ideal para nuestros alumnos. Pues y eso hay que tratarlo. Pues yo creo que hay que ponerse al día. No va a ser fácil porque son miles de colegios los que están en este país y en Canarias también cientos de colegios, y por lo tanto va a ser complicado que de una tacada se pueda hacer reformas, pero hay que empezar, como dice Manolo, a adaptar las aulas y esos edificios a la nueva situación climática. A ver, a mí me da la impresión, yo he trabajado en varios sitios y me da la impresión de que a veces para la administración la educación y los institutos y los colegios cumplen una función, sí, a veces de guardería, o sea, de espacio en el que los chicos los mandan, pero que realmente somos el último mono. O sea, yo tuve tuve 4 años en el Cabildo y yo recuerdo, como consejero en la oposición, que si en el Cabildo se estropeaba un ordenador, llamabas y a los 3 minutos estaba un técnico arreglándote el ordenador. En mi instituto hoy se te rompe un ordenador, que es todo para nosotros, porque por ejemplo yo no tengo libro, en mi asignatura no hay libro, entre otras cosas porque hemos decidido no tener libro, porque tenemos a grupos de familias que no pueden permitirse ese gasto y hemos preferido generar nosotros los contenidos y ponerlos en la red, y a través de eso es como se ve, o sea, con la pantalla, con el ordenador, si no, no hay manera de dar o es muy complicado dar una clase, y son unos profesores que tienen unas horitas ahí, que tienes que poner la incidencia y ya a lo mejor el día ese o el día siguiente es cuando se arregla. Es verdad que se han aumentado esas horas de TIC, que le dicen, ¿no? de tecnología de información y comunicación, pero es así. Y lo mismo que digo eso, pues eso, en muchos despachos nadie se le ocurre ir a pasar, yo qué sé, a coger un Vinter y pasarte la hora y pico allí con calor, ¿no? Pues ¿y por qué tienen que pasar ese calor los chicos y las chicas en los institutos? Además, no son todos los centros de Canarias, no son todas las zonas de los centros, pero igual que yo recuerdo que cuando estudié en Madrid había calefacción en la universidad, pues habrá momentos, y más con la situación de cambio climático en el que estamos, en el que necesitaremos, bueno, o por ejemplo el tema del sol, o sea, el índice de radiación ultravioleta que soportan los niños en los recreos y en las clases de deporte, que son 1 hora entera en ocasiones, porque hay varios grupos, eso es insalubre. Por la falta de en una isla como Lanzarote, donde tiene 12, 13 de índice UVA, o sea, eso cualquier dermatólogo se echa las manos a la cabeza, y tenemos a los niños ahí, porque mientras estén por las mañanas allí, pues están. Y eso es muy importante lo que acaba de decir, el tema de los posibles cánceres de piel. Y es que efectivamente cada vez la protección es menor, porque los rayos hacen cada vez más daño, y efectivamente, y aquí prácticamente no hay zonas de sombra. Faltan árboles también, pero faltan también techumbres para poder y cuando llueve lo contrario, no pueden salir al recreo ni a tirar las patas, porque es que no hay tampoco zonas en las que no tienen que quedarse dentro del edificio. Son cosas que, bueno, que yo lo entiendo hace 50 años. Yo lo entiendo en mi época, que no nos quemábamos al sol, pero allí el sol no quemaba tanto. Por cierto, hablando de sol y de clima, lo que hay ahora es una situación, hoy hemos hablado con un técnico agrícola, y es la situación de las tuneras de Lanzarote, sobre todo la de Mala y Guatilla, que es donde están la mayor parte de las pencas. Bueno, pues realmente hay una situación desoladora de cómo está la situación ahora mismo de las tuneras en la isla de Lanzarote. Todo el ecosistema de tuneras de Guatizá y Mala está destruido porque el insecto
la cochinilla esta mexicana ha acabado con todas las tuneras. Este es el desolador aspecto que presenta hoy en día el antiguo, fértil y particular cultivo de tuneras de Guatisa, la Dactylopius opuntiae, más conocida como la cochinilla mala o cochinilla mexicana, llegó a Canarias a la zona de Fuencaliente, en La Palma, y de ahí se extendió al resto de islas presentando este aspecto abrasivo y destructor. Todo entra primero por La Palma, es difícil saber cómo entró, si entró mezclado con otras frutas tropicales o entró con una pala o de la manera que entró. La cosa es que en La Palma entra en 2013, destruye toda La Palma, se pasa a Tenerife y de Tenerife se pasó a Lanzarote, de Tenerife o de La Palma. También pudo haber venido en fruta. Pero, ¿por qué es tan agresiva la cochinilla mexicana? Ataca tanto la pala joven como los troncos, como la parte lignificada, como el sistema radicular, y acaba destruyendo la planta, dejándolo sin cultivo ninguno, que aparenta que está pues quemado con un lanzallamas. Además, este tipo de insecto es muy complicado de combatir. Cuando llegó a Lanzarote nosotros creíamos que acababa de llegar y que estaba solo en un punto, pero empezamos a caminar y nos dimos cuenta que ya llevaba tiempo y que no nos habíamos percatado, pero ya llevaba tiempo extendiéndose. El gobierno de Canarias ha hecho alguna actuación lavando las tuneras con algunos productos, pero eso no es efectivo. La plaga tiene una capacidad de dispersión que tú lavas a una finca hoy y a los 15 días está peor. Y además no puedes lavarla completa porque está metida debajo del suelo, en el sistema radicular, en las palas que están en el suelo. Eso es un trabajo y eso no tiene salida. La noticia tiene tanto calado porque se da por muerta todas las plantaciones de tuneras de Lanzarote. El cultivo se acabó, ahora es que en esa zona donde estaban las tuneras se busque una alternativa que pueda ser viable, y la historia está en conseguir agricultores que cultiven ahí, pero el cultivo de la tunera, por lo pronto tenemos que olvidarnos, salvo que aparezca un depredador de esa cochinilla, una bacteria, un virus, un hongo, que la elimine. Con medios fitosanitarios no tiene solución. Con el fin de la tunera lanzaroteña, desaparece otro símbolo de nuestra isla, la cochinilla lanzaroteña. Y esto es la puntilla total, ya no quedaban agricultores, pues esto destruyó ya la tunera, la poca esperanza de que subiera precio o que apareciera un agricultor, pues desaparecido el cultivo, ya desaparece la explotación de la cochinilla como la conocíamos y de cualquiera de las maneras. Además se pierde un hábitat especial que servía de refugio para especies como conejos o perdices que se alimentaban y protegían en este espacio natural de gran valor ya desaparecido. Bueno, pues ya más allá, Manolo, del tema simbólico, ¿no?, de lo que significó la tunera para Lanzarote en un momento determinado, ¿no?, por el tema sobre todo de la cochinilla, que era un producto que dio riqueza a la isla de Lanzarote en unos años determinados. Lo cierto es que va a desaparecer como símbolo, pero es que también está afectando a todo el ecosistema. Lo decía al final de la noticia, a los conejos, a las perdices, porque eso sería como refugio, también como alimentación. Parece que a la penca de Lanzarote no le va a los mariachis, pero si se llega a ese nivel de desarrollo, es la constatación de un hecho que no queremos evidenciar, que es que nosotros ya teníamos la tunera abandonada. Sí. Por eso nos percatamos del hecho muy tarde. Y hay que partir de esa realidad. Hace muchos años que la cochinilla dejó de tener aquel puesto protagonista en nuestra agricultura. Se decía que precisamente los agricultores más ricos de Lanzarote eran los de Guatisa y Mala, que tenían posibilidad incluso de mandar a sus hijos a estudiar fuera por la alta rentabilidad de ese producto, un tinte natural que después fue sustituido por tintes artificiales. Está claro que hay que afrontar ese reto y que hay que hacerlo con realismo. Primero, las tuneras las teníamos abandonadas, la cochinilla ya juega un papel residual en Lanzarote, más histórico. De hecho ya ni se vende, ya prácticamente no se vende. Me estaba comentando Leandro que se vende a lo mejor, saca 2 kilos o 3 kilos, pero ya no se recoge ni siquiera ya la cochinilla. Y lo que viene también es a evidenciar que los controles que hay fitosanitarios a través de los aeropuertos y demás es ninguno. Porque desde el 2013 que se detecta en La Palma sabíamos que podía afectar a Lanzarote. Y no se hizo absolutamente nada. Y también es verdad que si la plaga es originaria de México, habrá que ir a México o enterarnos de qué se está haciendo para atacarla, porque no podemos esperar un milagro. Pues creo que por lo que nos dicen, por lo que han estudiado el tema, no hay posibilidades de atacarla, ¿no? A ese, que es la misma cochinilla, pero digamos el insecto
digamos que es la cochinilla que produce, pero es la cochinilla mala. No, esa es una cochinilla depredadora, la otra es un parásito que por suerte es una enfermedad que crea la propia tunera, pero que se le puede sacar provecho. No, se promovía precisamente la existencia de ese bichito. Más allá del tema del contagio ¿no? con este insecto que genera pues, la destrucción de la tunera, yo coincido con lo que están comentando, de que lo que da realmente pena es cómo esta isla abandonó esa zona, porque antes de que esta plaga se hiciese con esa vega de Guatiza y Mala, ya veíamos cómo estaban las fincas completamente abandonadas y como no era ningún tipo de aliciente para nadie el cuidar las fincas y el trabajar el tema de la cochinilla, la tunera y la cochinilla. Para mí, la semana pasada hablábamos de la jeria y sobre todo el corazón de la jeria y creo que es otro fracaso más o es otra evidencia más de cómo en Lanzarote no nos damos cuenta de que, aunque el turismo es el principal sector económico, ese turismo en ocasiones o viene aparejado a una conciencia o a una idea de que vienes a una isla con un paisaje, con unas actividades tradicionales, con una identidad que estamos perdiendo. Y entonces, para mí el turismo debería tener un factor redistributivo, o sea, de que la riqueza... benefactor. Claro, o sea, el turismo y a través de las instituciones, centros turísticos, por ejemplo, que entra una cantidad de dinero exagerada, bueno, muchísimo, ¿no? Porque hay muchísimas personas que deciden dedicar su día a ir a Jameos del Agua, a Cueva de los Verdes, a tal. Debería haber, pero no ahora. Revertir esa riqueza. Exacto, desde hace décadas en el mantenimiento del paisaje. Que por mucho que la cochinilla, obviamente, hoy en día hay 20.000 tintes artificiales que le hacen la competencia, además tienes al Perú y a México que producen por mucho menos dinero porque no tienes que pagarle el sueldo que le pagas a un trabajador aquí. En fin, eso es una realidad. Los poquitos que quieran, personas que quieran cuidar su finca, se les apoye, porque tenemos también un montón de cultivos aquí y en toda Canarias hiper subvencionados, que a lo mejor son hasta más dañinos hasta para el medio y hasta para, ¿no? Para, por ejemplo, para el consumo de agua y demás, y en cambio esto que son, primero, elementos de nuestra identidad, o sea, durante 2 siglos Canarias, durante por lo menos el siglo XIX, Canarias vivió de eso, y es un elemento que deberíamos poder enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros turistas, a la gente que llega, ese paisaje, que además es sorprendente, ¿no? Y sorprendido porque vas por un medio de Lanzarote absolutamente seca y de repente te encuentras con ese paisaje o te encontrabas con ese paisaje de tuneras que era bellísimo. Y lo mismo con lo de la jeria. Claro que no es rentable y más pudiendo ponerlas en espaldera y yo que sé cuántas técnicas nuevas habrá, el estar cavando el zoco, el colocarle el muro, todo esto. Pero eso forma parte del paisaje que vendemos. Pero hay que pagarlo, Tomás. Claro, hay a eso me refiero. No, el turismo, yo creo que, por ejemplo, el turismo tendría que ser redistributivo, claro. Me refiero a Jameo o lo otro, o hasta incluso, no sé si una ecotasa o lo que sea, pero para este tipo de finalidades, para que aquello que no es rentable, pero forma parte de lo que sí luego rentabiliza la imagen de la isla, se siga manteniendo. Mira, precisamente no tenía previsto ponerlo, pero el viernes tuvimos un debate que no fue de político, en este caso decidimos que fuera de un sector concreto y era el agrícola, porque lo está pasando realmente mal. El sector agrícola no solo ya crea paisaje, pero es que ya prácticamente el 70% de las fincas están abandonadas, por no decir el 80%, porque alguien decía que era el 80%. Es decir, que ya prácticamente no hay cultivo. Tú vas por el norte, que antes todo aquello eran fincas llenas de cultivo, ya no lo hay. No sé si tenemos un corte de Leandro, precisamente, que también participó en ese debate. No lo tenemos. Bueno, tenemos el vídeo completo, pero es muy largo, lo tendrán que ver. Pero él lo que viene a decir que efectivamente aquí lo que no hay es un planteamiento a corto y medio plazo de lo que debe ser la agricultura actual, porque ya no tenemos que olvidarnos ya de la agricultura tradicional que tú hablabas, Tomás, porque dice que eso ya es imposible. Pero sí se puede conservar cierta agricultura mejorando la calidad del agua agrícola, tiene que haber agua y mejorando esa calidad del agua, porque si no las fincas lo que hacen es estropearse. Y luego tenemos que producir unos cultivos de calidad que sean mucho mejores que los que nos vienen para poder nosotros ponerlos alto, como está ocurriendo por ejemplo con la vid, que se está vendiendo a 3 euros, oiga, pues ya ese es un precio que ya empieza a ser rentable y empieza a animar a la gente a poder mantener esa finca o incluso a plantar más, ¿no? No sé cómo lo ves, Manolo, el tema ese. Hombre, es evidente que no había una política agraria ni agrícola en Lanzarote, eso es evidente, pero lo que también es evidente y más sangrante es que ha sido la propia administración un obstáculo para el desarrollo, para la emprendeduría del propio sector primario. Gente que por propia iniciativa, haciendo sus propios estudios, haciendo sus propias pruebas, han invertido su dinero
en recuperar sus fincas y adaptarlas a productos que tuvieran demanda local fundamentalmente. Tenemos, o sea, la ventaja que tenemos con tener 2 millones de turistas en Lanzarote, que estamos exportando sin costes de transporte, porque ese consumo que hace el extranjero aquí se puede considerar como una exportación. ¿Por qué? Porque si no estuviéramos en la Unión Europea sería entrada de divisa. Ese planteamiento lo ha detectado el ciudadano normal vinculado al campo. Se ha dedicado a trabajar, ha pedido lo mínimo a la administración pública y no se lo ha dado. Lo mínimo es el agua. El agua, ellos le dicen, cuando mira, ahora mismo no quieren subvenciones. Han sacado para darle subvenciones, que no queremos dinero, que nosotros lo que queremos es que nos pongan agua, que nosotros sabemos producir. E incluso no quieren que el agua sea más barata, porque ellos entienden que... No, lo que quieren es que sea un agua que distinta. sea un agua mejor. Con menos cloro, porque no es para consumo humano, pero con más elementos que enriquezcan la nutrición de la planta. Bueno, es un tema largo, vamos a seguir hablando, un tema también recurrente, pero mira, ver una papa, que eso es una papa, pues realmente, bueno, una papa, es en este caso una planta de papa, ¿no? Pero me refiero que la tierra nuestra es muy agradecida, incluso me decía un agricultor que, mire, que ya no es ni agua buena ni agua mala, ahora lo que hace falta es agua, que le daba lo mismo. Pero bueno, pero en el futuro futuro corto, tenemos que ir pensando en eso. Por cierto, que ayer estuvo Ángel Vázquez, que es el nuevo consejero delegado de los centros turísticos, también el consejero político de los centros turísticos, y bueno, rebatió un poco todo el tema de las cuentas famosas y milagrosas, como le llaman algunos, del amigo Benjamín Perdomo, que como saben ustedes en plena pandemia dio positivo los resultados de las cuentas del Cabildo en 2020, que fue en plena pandemia, ¿no? Que solo abrió 3 meses, más uno en verano y algo en diciembre, y a pesar de todo, con 450 trabajadores pagándole porque no lo llevó al ERTE, pues así todo dio beneficio. Bueno, ahora según Ángel Vázquez no fue así. Pero eso ya que es una discusión, no sé si quiere decir algo, Manolo, sobre esa rueda de prensa que dio primero el Cabildo y después le contestó el amigo Benjamín. No sé si quiere decir algo en este caso. Yo simplemente quiero decir lo que he dicho ya otras veces, la perniciosa utilización de los centros turísticos para hacer política, para hacer despilfarros y para los partidos financiarse sus propias campañas de autobombo y negocios para los amigos. Ha sido así, tradicionalmente ha sido así. Y después las mentiras. Nos dicen una lectura cejada de los resultados para atribuirse capacidades que de antemano sabemos que no tienen. A mí que me digan que Benjamín no ha gestionado eso adecuadamente, pues ¿qué va a hacer? El hombre hizo políticamente lo que le dijeron y ahí está. Tuvo la suerte además de que tuvo un 2022 y un 2023 que entraban turistas a chorro, que venían cruceros, los metían en una guagua y se los llevaban y solamente tenían que abrirle la puerta y cobrarle. Y eso es una gran gestión, pero es que por ese tipo de administración estamos apostando a Lanzarote. A mí cualquier cosa que digan no me va a sorprender porque lo sé. Oye, que se han gastado miles de dinero en campañas publicitarias, y lo sabemos, y sabemos a quién ha ido a parar y por qué. Eso lo sabemos. Sabemos qué tipo de negocios han estado haciendo, sabemos que se reunían allí, comían todos y punto. Eso lo sabemos. Y no es nada distinto con lo que pasó 4 años y 8 años antes. Eso es así. Tomás, si quieres decir algo, no sé si pudiste oír algo. No, la verdad que a la rueda de prensa no, pero coincido en que centros turísticos, o sea, legislatura tras legislatura, y además cada vez que cambian, el otro que estaba en la oposición ahora pasa al gobierno y le cuenta lo mismo o hace la misma crítica del anterior, o sea, siempre como una rueda. O sea, todos hacen bien lo que es fácil, porque claro, con 2-3 millones de turistas llegando a Lanzarote, pues factura, o sea, no te hace falta, y los centros hechos, y Manrique ya con aquello colocado, o sea, ya eso es lo normal. Otra cosa es luego la gestión, que siempre se le achaca al anterior, pues que falsea cuentas o que hace un uso pernicioso y realmente es que es así, o sea, es que todos lo vemos que es un poco el conducto por el cual los partidos políticos financian aquello que les apetece financiar con mucho menos controles que los que podría hacerse a través del Cabildo de manera directa, es decir, como no tienen a la intervención de una manera tan directa y tal, pues todo, bueno, que lo hemos visto subvencionando desde agrupaciones culturales, musicales. Que tú lo decías yo recuerdo que tú eras uno de los pocos, no sé si Manolo también lo dijo, pero me recuerdo que tú decías que se estaba destinando mucho dinero a la cultura a través de los centros turísticos, en el sentido de que se utiliza, no que se
se destinara, sino que se subvencionaba muchos actos culturales que realmente era el cabildo el que tenía que hacerlo. Sí, es que además, si me dices que eso responde a algo, o sea, es que centros turísticos tienen que tener una función redistributiva, lo decíamos antes con la agricultura, o lo podemos utilizar para cualquier otra cosa, una función redistributiva, para eso se creó, o sea, para que para temas culturales también puede ser, de hecho es centro de arte y cultura. Es nuestra ecotasa al final, o sea, porque cualquier persona turista que llega suele visitar alguno de los centros y paga más a lo mejor de lo que se deja en otro destino turístico en ese impuesto. Entonces, a mí me parece bien, pero que sea con o sea, que no sea de manera arbitraria, que no sea, cuando llegan las elecciones, que no sea a quien a mí me apetece, sino que haya un plan de qué es lo que centros turísticos tiene que subvencionar o financiar, qué es lo que a esta sociedad le interesa que un ente como ese, porque si no la arbitrariedad lleva pues a eso, a una mala calidad democrática, que al final de lo que se deriva todo esto. Hay una noticia que a mí me llamó la atención, que dijo Ángel Vázquez ya casi de pasada, al final cuando estamos terminando la entrevista, y es que los centros turísticos se está replanteando la posibilidad de renovar o no renovar, en este caso sería mejor decir, el contrato que tiene con Cultura del Cabildo de Lanzarote para explotar el restaurante del almacén. Para que todo el mundo lo sepa, el restaurante del almacén y todo el edificio pertenece a Cultura, pero en el anterior mandato, igual que en el de Pedro Sanginés, se había llegado a un acuerdo para que sean los centros turísticos quienes explotaran con una encomienda de gestión ese bar-restaurante del almacén. La realidad es que, menos en la última etapa de HD y Eugenio, que empezó a dar menos pérdida, siempre ha dado pérdida, porque primero abrieron desde las 8:30 de la mañana para el tema del desayuno, es mucha plantilla, es una plantilla realmente, no voy a decir cara, pero bueno, que tiene sus costes. Y lo cierto es que se está planteando, Ángel Vázquez, cerrar, porque así se lo están indicando digamos en este caso, los que llevan la parte económica de los centros. El almacén perdiendo 100.000 euros los 6 primeros meses del año 23, lógicamente, como comprenderá, eso es una ruina. Y lógicamente nosotros el contrato lo tenemos, si no recuerdo mal, hasta mayo de 2004 y lógicamente... ¿Contrato con quién? Con Cultura, con el Cabildo, con Cultura. Ya la jurídica tenemos nosotros en los centros, ya me dicen que no optemos a la renovación, porque no se pueden perder. Perdimos el año 2022, si no recuerdo mal, perdieron 99.000 euros, pero ya vamos perdidos los 6 primeros meses de este año, más de 100.000 en el almacén. Bueno, lo que dice la justificación, en este caso Manolo, es que tiene pérdidas cuantiosas, 100.000 euros, y que esto es un tema de Cultura y que si quiere, pues que Cultura lo saque, da a entender que lo puede sacar a explotación, que a lo mejor hay gente que se lo alquilan, ¿no? Y se lo puede arrendar. Ya sea 0 pesetas, que es lo que tendrá que ser, porque nadie va a coger el... Este hombre está como la Consejería de Educación. Cuando se le presenta un problema, en lugar de afrontarlo, lo que hace es, pues cerramos. Mañana no vengan los chiquillos a clase, pues mañana no vengan al almacén. No, vamos a ver. El almacén no tiene que tener impacto económico en los centros turísticos, porque con la encomienda que tienen, se dice que el déficit lo tiene que cumplir. Lo tiene que pagar, en este caso también, el almacén. Ese era, en principio, el es que proyecto. No sé si eso era solo para... Y si no es así, hay que hacerlo así, porque evidentemente es unas instalaciones de cultura. Y yo le veo su sentido a que si tenemos una empresa pública perteneciente al Cabildo que tiene camareros, cocineros y demás, pues desviar esa actividad, si no la sacas a concurso externo, porque también podemos hacer otra cosa, que es definir qué queremos hacer con el almacén y sacarlo a concurso externo. Que se hizo ya en épocas anteriores. Otro Cervandito y nos convierte aquello en algo entretenido y vamos allí, nos echamos las cervecitas y demás, que no tiene nada que ver lo que hacía Servando con lo que se estaba haciendo ahora. Pues Servando era pues, un hombre que intentaba rentabilizar aquello. Como de la mejor manera. Hacía un buen servicio, pero los que íbamos tampoco éramos especialmente exigentes. Nos ponían un platito allí de chocho y un par de cerveza y ya estaba. Era más bien patapa. Era más patapa que de restauración pura y dura.
Tomás, ¿cómo ves tú el asunto? No, lo que no entiendo es eso, si finalmente, o sea, si al final el Cabildo tiene un acuerdo con centros turísticos para revertir aquel gasto que... o sea, yo creo que... Es que no lo sé, ahora ahí me cogiste porque no lo sé. Yo sé que eso sí es así, como dice Manolo, en el islote, pero no lo sé si en los centros también. Y también, no sé, o sea, no se puede hacer una mejor gestión, porque vamos a ver, si cualquier privado es capaz de coger ese negocio y por lo menos saber llevarlo sin un gasto tan exagerado, porque que yo sepa, la mayor parte de los trabajadores que estaban allí incluso eran de su contrato, o sea, Sí, de ETT, de esto. Menos 1 o 2. Por eso, que tampoco es que tengan un coste que sea muy diferente al que pudiese tener un empresario que agarre ese negocio. Yo creo que lo que está claro ¿Pero es que... tú crees que se podría mejorar la gestión? Es que supongo si se gasta todo eso... Porque claro que se puede, yo- Jorge. Lo que hay es que adecuar el servicio a la demanda de Es lo lo que que tiene yo el te iba a almacén. Lo que no decir. puedes hacer Lo un me servicio decía- pretencioso y después quejarte de que no hay demanda suficiente. A mí me han dicho gente que se dedica a la restauración que tal y como está, lo que tú acabas de decir, no sé si va por ahí, es decir, el almacén no tiene sentido que esté abierto por la mañana. No tiene sentido, porque, claro. porque hay miles de Hay que cafeterías, adaptar a la hay miles de realidad. y lo que no puede, ¿dónde está la carestía? Los dos turnos. Que Y debe ser un necesita. centro de apoyo a la actividad que haces Efectivamente. allí. O sea, si hay cine, pues que aquello abra. Si no, como hacía Servando. Un poco Oye, como Servando tenía un horario a partir de las 6 de la tarde. Sí, sí. Entonces la gente íbamos allí a tomarnos nuestra A partir- cervecita, a hablar ¿qué un es lo que rato, nos dice? para que discutir solo- hasta las 12 y a las 12 nos mandaban dice, para la casa única todos. forma que sea rentable es que solo haya hay un un turno. turno. Un turno. Desde que hay dos Claro, turnos pues ya es eso es lo imposible. pero Porque- hace falta en Arrecife un bar para desayunar con todos los que tenemos ahí y muy bueno, no tiene sentido. Pues ¿para qué lo abres de ahí por la mañana? Más bien se debería de ser de apoyo a la actividad cultural que genera el propio, Que siempre es de el tarde, propio por lo almacén. cual, que siempre Que es siempre es a tarde de partir noche. de las 7 de la tarde, nunca es antes de las 7. Pero bueno, yo creo que hay que buscar soluciones y yo creo que el presidente del Cabildo ahí se deberá de implicar y el consejero de Cultura, en este caso Machín, debe de ver qué posibilidades hay, porque efectivamente, hombre, los centros turísticos no quieren ir cargándose de más muertos, digamos, entre comillas, de pérdida. Pero si es como dice Manolo, que una gestión, un servicio de gestión que de alguna manera, si hay pérdida, la tiene que asumir el propio Cabildo, la Consejería de Cultura, pues tampoco le supone ninguna carga, en principio, a los centros turísticos. Ya veremos cómo termina este asunto. Por cierto, ya están asfaltando desde anoche, creo, la calle, en este caso Antigua José Antonio. Ahí vemos que el alcalde hasta de noche está presente controlando las obras, pero no sé cuándo terminarán, pero esto es... Esa son las de la calle... Esta es la principal, la que viene... Manolo Millares ya en la parte ya final de Manolo Porque la Millares. del Instituto Agustín Espinosa la faltaron anoche y ha ¿Ah, sí? quedado perfecta. Sí, 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 no, pero esta creo que por lo que estoy viendo es la de Millares, ¿no? Sí, Sí, Manolo Millares, sí, esta pues estaba Telepizza cerrada de- esta mañana. Sí. Estaba cerrada esta mañana porque precisamente la idea es hacerla de ida y vuelta hasta lo que, para todo el mundo entenderlo, Hasta la calle México. hasta la calle México. Sí, bajas por la México y subes por la del Almirante no sé qué, ¿no? Sí. ¿O a dónde dice? Efectivamente. Bueno, pues esas son las obras de Es que hasta que Arrecife. esto no esté operativo, la obra del reducto no puede avanzar. Porque es que... o sea, No la se puede idea- cerrar, claro. la Y idea esto es que- esta mañana, ¿eh? Mira, esto ayer era por la noche y esto es esta mañana. Si peatonaliza todo el tramo del reducto que va desde el edificio El Islote hasta el Hotel Lancelot, es porque por esa vía que estamos viendo ahora mismo los coches van y vienen. O sea, porque entras a Arrecife, también puedes entrar a Arrecife por ahí, no solamente por la avenida, hasta luego llegar otra vez y bajar. Es que esto es imprescindible para lo otro. Sí. Bueno, y esto yo creo que lo tienen ahora. No, mira cómo lo tienen ya. Esto en 2 días lo tienen asfaltado ya. Esto, vamos, el fin de semana seguro que ya está asfaltado. Porque el asfaltar es increíble, lo Las rápido que empresas de asfalto tienen que estar contentas con Arrecife. No, pero ¿cómo se asfalta ahora? Yo recuerdo cómo se asfaltaba antes, lo que costaba hacer una calle, ¿no? Y ahora te lo hacen hombre, una vez que ya está, maquinaria que digamos, hecho el trabajo sucio que yo llamo, que es hacer toda la canalización. No es una casualidad que de las empresas que más dinero ganan en Lanzarote son las constructoras y este tipo de empresas. O sea, están mucho más modernizadas que otras y ganan dinero porque mira qué fácil se presupuestúa 200.000 o 300.000 euros y los hacen en nada. Es verdad que hay que amortizar después una maquinaria y pagar una materia prima como el asfalto que no es gratis, ¿no? Bueno, por cierto, que hay gente que nos ha llamado, nos ha enviado vídeos a Lancelot Digital en torno a lo que para mí realmente no es ningún fenómeno, pero bueno, hay mucha gente que le ha llamado la atención, que es que muchas gaviotas se posan en estos días en las aguas próximas, bueno, en el propio charco de San Ginés y en las aguas próximas a ese charco.
Estaban diciendo que era una manifestación a favor de Jonathan. Bueno, lo cierto es que aquí todo el mundo pues, ha dicho cosas. No sé si podemos verlas porque creo que hemos hablado con alguien y tiene sus propias teorías. Estampas como esta que se viene repitiendo aquí en el charco desde hace unos 5 y 6 días eran poco habituales desde hace décadas. Así lo confirma Felipe el Aguarecío. Bueno, antiguamente era muy frecuente, o sea, más frecuente que hoy en día. Hoy en día la verdad es que con el tema de que ya en el arrecife no hay prácticamente comida, para ellas han buscado otro destino como los vertederos por ahí. Ya es más fácil encontrarte una gaviota en el campo que casi en el arrecife. Una señal de tradición marinera que indica un cambio. La tradición marinera de toda la vida que yo he escuchado era que cuando veías este tipo de gaviotas de esta manera ahí posadas, sin moverse, buscando aguarecerse en algún sitio, o sea, socarse, se decía que era que berruntaban algo. O sea, berruntar es que estaban imaginando algún peligro no definido. Según biólogos consultados, este fenómeno se debe a que las aves buscan zonas para refrescarse ante estas altas temperaturas de los últimos días. Dos teorías distintas que atraen imágenes como esta a la costa de Arrecife. Bueno, yo he podido hablar con Domingo Concepción, que es biólogo y además especialista en temas de aves, y me ha dicho que esto no tiene no tiene ninguna historia, que esto simplemente es cuando hace mucho calor las gaviotas pues son listas, igual que la gente, y se va a refrescar precisamente en el mar, que es donde, y él ha coincidido que precisamente como decía bien Felipe, ya muchas gaviotas donde están en el interior. Sí, en los vertederos, vas a Sonsama o en sitios donde fincas que tengan estiércol y demás, y están revolviendo igual que las garzas. Efectivamente, y entonces pues lo que hace ahora pues se han concentrado, han hecho una manifestación y se han puesto todas en el castillo en el charco de San Ginés. Usted, Tomás. No, claro, que lo raro no, porque ya nos hemos acostumbrado a ello, pero las gaviotas deberían estar cerca del mar. Lo que pasa es que les damos tanto de comer en el interior de la isla, ¿no? O sea, tienen tanta porquería, porque al final es un animal que es capaz de consumir prácticamente de todo. O sea, es bastante. Ha hecho carroñera. Bastante, sí, es bastante. Pero antiguamente no era carroñera, ¿eh? Supongo. Hombre, si tenías las fábricas aquí con los desechos y demás. Antes solo con la sardina, bueno, hay imágenes típicas de los camiones que antiguamente iban cargados de sardinas, se las llevaban a los barcos y miles de gaviotas alrededor de ellas. Sí, yo creo que lo curioso de Lanzarote es eso, que las hemos metido para adentro, o sea, claro, que como el vertedero y otros elementos en los que nosotros tiramos basura o hay alimentos para ellas, pues ha hecho que estén, o sea, que se concentre más en el interior, que total, el interior estamos hablando de 2 kilómetros adentro, 3 kilómetros adentro, y que ahora con el calor, pues lógicamente están en su hábitat normal, que es en el mar, ¿no? Y antes, todos los que nacimos por esta zona de la marina de Arrecife, era típico ver todo el reducto, toda esta parte del... Es que tú lo ves en los sitios en donde se conserva todavía el tema del mar, Galicia, Asturias, o sea, toda la costa norte de España, te sorprende los pueblos cómo están llenos de gaviotas, pero una cosa exagerada que a lo mejor... Además te asusta a veces. Sí, y además que los graznidos son potentes. Y claro, uno se ha desacostumbrado de eso en Arrecife porque ya el mar pues no tiene el papel que tenía para la economía ni para ellas tampoco. Vamos con nuestra invitada, pero antes de nada decir que la Semana de la Cultura Italiana se ha presentado hoy en el Club Náutico y va a empezar desde el 19, 20, 21. Yo creo que puede ser interesante, sobre todo para aquellos curiosos que quieran conocer algo más de esta cultura que es muy importante en el mundo y que aquí pues presenta la Sociedad Dante Alighieri, que es el Alfonso Licata, es su presidente de ese comité. Y precisamente Alfonso Licata, perdona Jorge, es una persona que participa en los medios de comunicación y suele recordar la historia de Italia vinculada también a Lanzarote. No hay que olvidar que Lanzarote Malosello fue uno de los primeros que llegaron a Lanzarote y que hay referencia que ellos tienen en Italia y que él publica en sus escritos. En sus escritos. Pues le digo que aquellas personas curiosas, sobre todo de conocer nuevas culturas, pues, y la relación y la vinculación, como dice Manolo, que pudo tener el pueblo italiano con Canarias y con Lanzarote en concreto, pues le recomiendo que vayan, es a partir del 19, 20, 21 en el Club Náutico de Arrecife. Vamos a publicidad y con nuestro invitado. Bueno, pues tenemos aquí a la que fuera consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote. Es verdad que por poco tiempo
Elena Solí. Muy buenas tardes, Elena, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo al Café de Periodistas. ¿Qué tal se ve Lanzarote desde la distancia? Aunque yo sé que tú estás yendo y viniendo. Sí, estoy yendo y viniendo. Pero bueno, tú sigues un poco por los digitales. No, absolutamente sigo por los digitales. A veces me dice cuando estoy en la península que estoy más enganchada aquí que allí. Y porque el grupo de Ecologistas en Acción pues sigue muy activo y es donde estamos ahora un poco trabajando, desde ahí es donde estoy trabajando, que creo que es un buen sitio desde donde trabajar. Que precisamente el ser activista de Ecologistas en Acción también te creó tus problemas en el Cabildo, ¿no? Como cuando eras consejera, ¿no? Bueno, mi visión del territorio y de la protección del medio ambiente y mi falta de flexibilidad política sí que me causó algo de problemas, pero lo que es legal y lo que es ilegal es ilegal. Pero usted se fue dando un pequeño portazo, ¿no? No le gustó las maneras ni la forma de cómo le dijeron que abandonara discretamente esa consejería. Sí, claramente... Su propio compañero, ¿eh? Sí, absolutamente. De Podemos en este caso. Sí, de Podemos en este caso, sí, claramente después fue denunciado y demás por el resto de las personas de Podemos, pero bueno, en la política, en todas las secciones hay gente mejor, gente peor, gente más oportunista o gente menos oportunista. Eso es algo que he aprendido de una persona que yo no soy particularmente política. A mí me llamaron para estar y sabían exactamente dónde iba a estar. Y bueno, pues duré lo que duré. Yo intenté correr. Pero los otros tampoco duraron mucho, ¿eh? Porque ya en las elecciones ya prácticamente se quedaron, Podemos se quedó sin representación en el Cabildo. Sí. Usted un poco lo vaticinó, ¿no? Diciendo que Podemos lo iba a tener muy mal electoralmente porque no se distinguía mucho del discurso del PSOE. Bueno, yo creo que el sentir general del conejero, del lanzaroteño, fue que fue un poco una puñalada por la espalda por parte de la organización aquí, y entonces yo creo que sufrió electoralmente, pero solamente puedo adivinar. Yo creo que en ese sentido pues hubo gente que defendió, que estuvo muy decepcionada por en este caso cómo se gestionó mi paso por el Cabildo, ¿no? Entonces yo creo, por lo que he oído, tampoco, no sé, vosotros a lo mejor tenéis una mejor concepción de lo que se ha dicho. Pero Podemos fue el arma ejecutora en este caso, pero realmente quien realmente usted tenía problemas o le estaba creando problemas era a la presidenta Dolores Cruz, que también ha abandonado el Cabildo, o la presidencia del Cabildo, mejor dicho. Sí, a ver, había ciertas políticas donde yo no iba a doblegarme a ciertos intereses, y entonces en este caso, como por ejemplo las extracciones del HAL, las presiones del lobby de las extracciones y demás, y entonces, bueno, porque era ilegal hacer de otra manera, es algo que vuelvo a decir. Entonces, claro, yo como abogada no puedo hacer más que cumplir la legalidad, independientemente de mis convicciones de activista, que son dos cosas distintas. Si quieren hacer eso lo que Yo creo que precisamente han sido sus convicciones ecologistas las que ha hecho que no se haya doblegado. Porque abogados he visto yo más doblegados que los árboles estos que hay en el hierro. Pero aún así, aún a pesar de ese pequeño periodo, yo soy de los que se alegra que usted haya pasado por el Cabildo sin tener ningún tipo de relación personal con usted. Creo que ha dado un ejemplo de dignidad, de una persona que va a un puesto a hacer algo, que cree en algo y se va porque no le dejan hacer lo que cree y para lo que la contrataron. Y desde esa perspectiva, y ahora desde la visión que tiene usted, ¿cuáles son las prioridades de Ecologistas en Acción ahora? ¿Cuáles son las prioridades de ustedes para llevar a cabo su acción dentro de todas las deficiencias que tenemos que no hemos afrontado? Sí, bueno, lo primero, me cesaron, no me fui. Yo soy de las que aguantan ahí hasta el último minuto, y hubiese aguantado carros y carretas para seguir en la misión de proteger el territorio, en este caso la isla de Lanzarote, porque tengo unos lazos desde hace muchísimos años de aquí, entonces, pero bueno, si estuviera en otro sitio haría lo mismo, te tengo que decir. Pero Lanzarote es un sitio
particularmente vulnerable, donde incluso la ley de... no me quiero ir, pero quiero decir que Lanzarote es muy vulnerable, porque todas las leyes ambientales están aquí como magnificadas, o sea, lo que vale en la península aquí no vale, como por ejemplo las jaulas marinas, porque el impacto ambiental en una isla tan pequeña, en un territorio tan pequeño, es mucho mayor, ¿no? Entonces, las cosas que tenemos claras ahora mismo que hay que atacar son varias. Lo primero son las jaulas marinas, donde el primer proyecto, independientemente del PROAC, que es el programa de acuicultura del Gobierno de Canarias, que ya está aprobado, el primer proyecto ya sabemos que está encima de la mesa del órgano ambiental del Gobierno de Canarias para pasarlo a consulta a todos los organismos. Eso quiere decir... Pero el Partido Socialista, perdón un segundo, Matilde, sí. Había dicho el presidente, lo dijo aquí, el presidente del Gobierno de Canarias, Víctor Ángel Torres, en aquel entonces, que ese proyecto no se iba a ejecutar. Bueno, pues lo que tengo yo entendido de buenas fuentes es que va a salir a consulta pública de las instituciones el primer proyecto que se va a ubicar enfrente de Playa Honda y Guacimeta. Sí, el aeropuerto. Veremos si a lo largo de las próximas semanas o meses quién lleva razón. Tomás. Bueno, antes de hablar, porque sí me gustaría detenerme pues, en esos problemas ambientales, quedándonos con lo anterior o volviendo a lo anterior, a su salida o su expulsión del gobierno del Cabildo, del grupo de gobierno del Cabildo. La intrahistoria, yo por lo menos me la perdí un poco, ¿no? O sea, sé que los que eran consejeros en esos momentos de Podemos fueron quienes... Jorge Peña y Miriam. Ejecutaron, ¿no? la expulsión, pero luego, ¿qué ocurrió en el partido? Porque sabemos que seguramente, ¿no? Habrá pues, diferentes sensibilidades en Canarias y en Lanzarote con respecto a eso. Luego, además, esas dos personas no fueron a las listas, o sea, que no parece que saliesen tampoco ellos personal ni políticamente bien parados de aquella operación. Si nos puede contar un poco mejor y más cómo fue aquello, cómo se gestó. Bueno, la verdad es que desconozco la intrahistoria dentro del partido porque yo no soy parte del partido. O sea, yo asistí a algunas reuniones puntuales en relación a la estrategia medioambiental y no era parte del partido ni nunca he estado vinculada directamente. Lo que tengo entendido es que había por parte del resto, aparte de Miriam Barrios y Jorge Peñas, había una decepción total y absoluta ante el hecho de que, en este caso, fue Miriam Barrios quien pidió mi dimisión a la presidenta. Y entonces había un descontento total, pero no tuvieron, no sé por qué razón no hicieron el paso que yo considero que tendrían que haber hecho, y es repudiar públicamente, decir, bueno, esto ha sido una cuestión de decisión personal de estos consejeros, y eso yo creo que les ha pasado rédito político. O sea, yo creo que si ellos se hubieran desvinculado de esta acción, hubiesen probablemente, desde el punto de vista político, hubiese sido una mejor estrategia. Pero no sé los detalles. Pero también es verdad, y diciéndolo todo, que usted también, hombre, mantuvo, como dice Manolo, su criterio, pero iban un poco en contra de la política de la propia presidenta. ¿Tiene hasta cierto sentido que la presidenta presionara a sus socios para que la expulsaran? No, evidentemente. Ya es una cuestión de creencias políticas, de creencias hasta qué punto uno se mantiene en su posición por unas razones políticas, económicas y demás, y hasta qué punto uno pone su acta y dice hasta aquí hemos llegado. ¿Dónde? Es una cuestión de personal, ¿no? Hasta dónde uno aguanta ciertas presiones. Bueno, me gustaría también, porque sé que tiene cierta preocupación, sobre todo Ecologista en Acción, porque se están aprobando posibilidades de que se empiece de alguna manera a lo que se llama la minería submarina, ¿no? En Canarias se sabe que en ciertas zonas de Canarias, en los fondos marinos, pues hay posibilidades de encontrar unos materiales muy valiosos, y en este caso de cara al futuro, y hay gente que considera que esto puede ser una riqueza para Canarias. ¿Por qué está en contra? Estamos hablando de materiales muy valiosos, porque estamos hablando de materiales de tierras raras y de cobalto, que son utilizados indudablemente en todas, incluso las renovables y la electrónica, ¿no? Son materiales esenciales donde la Unión Europea ha dicho que es importante que cada miembro Estado tenga la obligación de buscar sus recursos. Vamos a ver.
Nuestra misión no es la de el mismo que los geólogos y por ejemplo, el ICME, el Instituto. Nuestra función es proteger el territorio y los mares. Entonces, lo que nos decimos nosotros es que este tipo de actividad es tan sumamente contaminante que hay que valorar muy bien el impacto ambiental en relación al rédito, porque muchos de estos que se supone que son depósitos sin límite no es verdad. Hay muchos intereses creados alrededor de estos depósitos minerales, no solamente el contenido del yacimiento, sino las subvenciones que van unidas a la búsqueda de estos minerales por parte de las universidades, y en este caso la Universidad de La Laguna, por parte incluso de otras empresas que están satélites a estos proyectos, donde hay más dinero en la subvención que lo que realmente después vas a encontrar. Entonces tú tienes una situación donde hay muchos intereses creados sobre un proyecto cuando no sabemos en realidad qué tipo de depósitos estamos hablando. Se saca un artículo académico donde se dice que hay muchos depósitos. En el caso del Gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias, acaba de aprobar un proyecto no de ley, una PNL, donde va a incentivar la minería submarina de mano de los socialistas y en particular de la mano de López Aguilar, que ha cedido a los lobbies mineros geológicos, donde le ha dicho, tenemos aquí unos montes submarinos, lo que llaman las abuelas de Canarias, y en el caso de Lanzarote y Fuerteventura están en el Banco de la Concepción en el norte y en el Banquete y Amanay. Entonces eso está muy bien, pero yo hablando después con los parlamentarios, por ejemplo con Mario Cabrera, estaba muy preocupado de Coalición Canaria porque le habían ido a vender al Parlamento las bondades de la minería sin contarles lo que es la otra parte, digamos, de la historia. Porque claro, por ejemplo, todas las acciones pesqueras del mundo y de España, porque eso está pasando en otras partes de España, están en contra de la minería submarina. Porque claro, tú para escarbar y para arañar los montes submarinos, que son sumamente, están pristinos en el sentido de esponjas, de corales, que además es la despensa por ejemplo, de toda la parte del Banquete de Amanay, es impresionante, es la despensa del pescado. ¿Qué pasa? Que los metales pesados que van a utilizarse van a entrar en la cadena trópica. Entonces las asociaciones pesqueras están absolutamente en contra de esto. Entonces lo que vamos a hacer es volver al Gobierno de Canarias y le vamos a plantear a los parlamentarios que oigan también la parte del impacto ambiental. Para ver si revierte la situación. Evidentemente, porque ya hubo una PNL con Podemos donde se instauró a iniciativa de Ecologistas de Nación, se instauró una moratoria de la minería submarina por los daños que esto causa, que además está absoluta, no es una cosa de Ecologistas de Nación, todas las organizaciones mundiales de protecciones de los mares están en contra. Pero se está haciendo en otro sitio, tengo entendido, ¿no? No ha empezado todavía, ni siquiera en la Indonesia. Lo que es la parte no ha empezado ningún proyecto. ¿No? De exploración me refiero. De exploración sí, pero de explotación no hay ningún proyecto en el mundo todavía. De exploración que se está haciendo ya en varios, tengo entendido. Sí, por lo visto ha habido incluso exploración sin permisos en Fuerteventura, de lo cual Mario Cabrera estaba muy preocupado. Manolo, ¿algo sobre este tema que preocupa a Ecologistas en Acción? A mí me preocupa evidentemente ese planteamiento porque es desconocido, porque puede tener grandes consecuencias y porque he visto también cómo se ha llevado a cabo la minería en superficie, que se ha hecho más atendiendo las necesidades del mercado que la propia protección del territorio, por muy vulnerable que sea. Y mi pregunta iba en ese sentido. Aquí hemos tenido siempre unos déficits importantes de material de la construcción. Y los lobbies de la construcción son bastante poderosos, presionan y se extrae pues, tanto el jable como la roca picada esa que se utiliza de un montón de sitios. Se tiende a normalizar esa situación, se tiende a regularizar o estamos viendo que por una parte hay realmente dificultades de la administración para dar respuesta a la demanda real y por otra una utilización casi ilegal de esos recursos. Vale, a ver, lo que está claro es que la cuadrícula rústica minera donde está localizada la estación en el Jable es al mismo tiempo la fuente de mayor
o sea, de mayor, no solamente por fauna, sino por flora, de 2 o 3 especies que no existen en el mundo, en otro sitio. La uvara canaria es una subespecie de la butarda, la cual ni siquiera la de Marruecos tiene comparación, porque la de Marruecos ya ha estado criada en cautividad. Entonces, el corredor sahariano, el alcaraván, pero sobre todo la uvara canaria, ahí es exactamente en el mismo sitio, porque ahí es donde están las arenas blancas, la arena mejor se supone que las personas que construyen dicen, pero al mismo tiempo eso es una cepa. Entonces, legalmente uno no puede tener una explotación donde quitas el hábitat de esas especies protegidas, que tienes que proteger por ley, no es una cuestión de que, bueno, que te gusten las uvaras o te guste el corredor sahariano, simplemente lo tienes que proteger. Entonces aquí hay una esquizofrenia total y absoluta que hay que resolver. Yo cuando estaba en el Cabildo, en contra de lo que incluso la propia industria dice, yo me reuní con los constructores varias veces y empezamos a ver qué alternativas había ante esos temas. Y además porque hay que restaurar también. Entonces, poquito a poquito había que buscar otra solución. No es ni todo ni nada. Entonces, bueno, pues... Pero hay alternativas, porque lo difícil es... A ver, hay muchas alternativas. La primera, lo que pasa es que las alternativas no gustan. La primera alternativa es utilizar lo que se llama la minería de subsistencia o la minería machacado de residuos, bien sea de cemento, bien sea de mortero, de lo que sea. Y a mí me decían los constructores que ya lo estaban haciendo, pero que eso no era suficiente. Ellos ya había machacadoras pero no era suficiente. Entonces, al final... No, porque es otro tipo de material también, no sale igual que la arena fina, blanca del Jable. Pero digo porque, por ejemplo, aquí lo decía Manolo, aquí se machaca, en este caso, piedra para sacar, arena. Sí, por supuesto. Al norte de la carretera yendo a Baratía se dedica a eso. Sí, evidentemente. Pero que sacan arena, como eso, sacan arena negra. La arena fina, pero no es una arena buena, pero bueno. Pero no la puedes utilizar para las carreteras, como se está utilizando, o sea, por lo menos tenerla regulada de alguna manera. Lo que proponemos desde Ecologistas de Nación es que esa cuadrícula minera se mueva a otra parte del Jable, que es además lo que propuso el gobierno de Canarias y el Cabildo estaba en contra. Hay que moverla porque aunque no sea la mejor, tienes que tener en cuenta que hay que buscar una solución a este conflicto que yo creo que tiene caducidad, que al final se va a tener que hacer, porque simplemente si nos metemos o si se mete alguien en relación a consultas con Europa y demás, eso se tiene que resolver. ¿Y traer arena, por ejemplo, de África? Del Sáhara no funciona, porque la arena no vale para la construcción. La arena y creo que puede venir también con ciertas contaminaciones. No vale, pero hay otras posibilidades. Hay muchos proyectos europeos ahora donde, por ejemplo, se utiliza la ceniza de las estaciones térmicas. Y hay también académicos que están trabajando, por ejemplo, de traer arena de los fondos marinos, aquellos que estén ya deteriorados, de los dragados y demás. Hay varias alternativas, pero hay que querer, las instituciones tienen que ser valientes y que es lo que yo intentaba, es buscar subsidios para que la industria los primeros años no sufra con el cambio de terreno. Lo que pasa que, bueno, yo duré tampoco en el Cabildo, que no hubo manera de avanzar en este tema, porque tampoco había voluntad política y no había voluntad tampoco pero ese problema, si veis las noticias, siguió. Cuando yo me fui, pues me ponían a mí de excusa, pero en realidad era el gobierno de Canarias, porque yo no daba los permisos, era el gobierno de Canarias el que daba los permisos. Tengo entendido que solo hay un permiso ahora mismo. Ahora mismo solamente hay un permiso. Hay un permiso. Volviendo al tema de la posible minería submarina en Canarias, también quería preguntar, porque ¿de quién sería competencia? Canarias, porque lo vimos también en el conflicto con el asunto del petróleo y de las prospecciones petrolíferas, parece que tenemos muy limitado nuestro campo de acción en cuanto a quién toma las decisiones, ¿no? O sea, en aquel momento era el Estado, era un ministerio y encima además se nos dice que, bueno, es una realidad, que a poco que te echas a nadar ya empiezan a hacer aguas internacionales y que tenemos, que si no lo hacemos nosotros, esa es una frase que se utilizaba mucho, ¿no? Porque tenemos enfrente a otro país que es soberano y puede hacerlo. De hecho, Marruecos también reclama. Entonces, y dibuja. Porque lo intento ubicar, pero no lo ubico del todo, estos montes de combustibles. Sí. ¿De quién serían competencia? ¿Tenemos posibilidad de que se nos escape de las manos? Porque para
para armar una estrategia, en caso de que no beneficie al medio de las islas ni al pueblo de estas islas, tenemos que contar con esos factores también. ¿Te refieres a que pueda explotarlo Marruecos, por ejemplo? Sí, que lo pueda explotar Marruecos. Es decir, que nosotros no lo hagamos y se aproveche Marruecos. No, o que Canarias, con los mismos perjuicios. O que Canarias diga que no, pero el Ministerio considere que es se lo da a una empresa que pueda sacar rendimiento. No solo el Ministerio, es que eso yo quería aclararlo, esto lo propone la Unión Europea, es decir, exige a sus países porque consideran que es importante conseguir ese tipo de materiales. ¿Eso es una normativa que hay a nivel europeo o no? Sí, es una normativa muy potente, pero hay que tener en cuenta en manos de quién está ahora mismo la Unión Europea. No creo que el medio ambiente esté en la cabeza de muchos de los dirigentes que ahora mismo en Europa, desgraciadamente. Igual que lo de la jaula marina, también no una imposición, pero sí una recomendación por parte de de que es necesario para poder alimentar el mundo, es necesario tener jaula... A ver, siempre vas a tener lo que llamo yo un mega argumento, un alter argumento. Es decir, siempre vas a tener un argumento que no podemos tener esa esquizofrenia de parar proyectos y sacar tierras raras, porque cuando yo estoy utilizando el móvil, de la misma manera con el tema de la pesca. Pero al final hay que valorar, hay que sopesar lo que se saca con el impacto y valorarlo, ¿no? En relación a la minería submarina, la jurisdicción está, para bien o para mal, en el Gobierno de Canarias. La industria, minas, es el órgano sustantivo, el que está. La jurisdicción no es como en el petróleo, la jurisdicción está aquí. Lo que pasa es que después tienes un órgano ambiental que tiene que hacer todas las consultas y demás, también desde el Gobierno de Canarias. Porque eso es en aguas territoriales. Las aguas territoriales abarcan los montes submarinos que hay en el norte de Lanzarote, el Banco de la Concepción, y en el suroeste de Fuerteventura, Amanay y el Banquete. Entonces es muy importante en ese sentido que se sepa lo que hay ahí. Hay unos montes pristinos submarinos absolutamente increíbles, no solamente desde un punto de vista ecológico, sino como despensa para nuestra pesca. ¿Queremos destruir eso? Pues lo que vas a tener es absolutamente a todas incluso la Asociación Nacional de Cofradías de España ya está en contra. Hay informes, tienes informes por todos los lados del daño que va a hacer eso, no solamente en mortandad, sino en los metales pesados entrando en la cadena trópica. Y bueno, lo vamos a tener aquí y se va a tener que hacer un estudio de impacto ambiental y demás. A diferencia, ahí tenemos un estudio de impacto ambiental completo. Las jaulas marinas entran por el anexo 2 de la ley de impacto ambiental, y digo esto porque se supone que no tienen mucho impacto. Pero es que en Lanzarote sí tienen mucho impacto. No es lo mismo poner 50 jaulas marinas cerca de Valencia que poner 50 jaulas marinas en Arrecife y Guasimeta. Guasimeta, donde están los sobadales. No es lo mismo. No, y sobre todo, además, ahora aparte que ahí se ha puesto en contra no solo ya las asociaciones, digamos, los colectivos ecologistas, hasta el propio sector turístico se ha opuesto a la instalación porque le perjudica a ellos. Es que estamos locos. Es que, ¿qué queremos? ¿Que todos los turistas de la isla se vayan a otro sitio? Porque estamos viendo lo que pasó en Playa Quemada. Después de estar 5 años diciendo que se vaya, cuando tenían ya la licencia, me parece que son 10 años, ya caducada, al final se han ido. ¿Qué pasa ahora mismo en Playa Quemada? Yo fui el otro día. Es verdad que ellos dicen, los defensores de la Ave María, que ahora ya no tiene nada que ver, que ahora se controla mucho más el tema, pero es evidente que el lugar que han elegido, vamos, es que parece que es el único donde no se puede hacer. Es que yo no entiendo cómo hay carteles allí que dice que no pesques y dejes algo porque están los aviones. Pues tú vas por la playa Guasimeta y te dice que tengas cuidado con pescar y dejar allí pues engodo o cualquier cosa que utilices. Pero es por las aves. Claro, por las aves. Y entonces es que las aves... El problema está que las aves van a venir con las jaulas. Por eso digo que si hay un sitio donde se podría poner, vamos, hay pocos sitios donde se puede poner en Lanzarote, porque la verdad es que Lanzarote afecta, cualquier sitio donde lo ponga afecta. Pero ahí es el peor, vamos, de todo. Nos tenemos que ir, Elena, simplemente una cuestión, hay un debate que el Partido Socialista que quiso liderar al final de la campaña electoral en la isla de Lanzarote, que es el tema del control del territorio y sobre todo del crecimiento, ¿no? Ahora, ya en la oposición, pues han pasado el tema a la isla de la Graciosa.
ya como opinión particular, no sé si Ecologista en Acción pues tiene algún tipo de criterio en torno a la Graciosa en concreto, sobre la posibilidad de poner ecotasa a los visitantes de la Graciosa. Yo particularmente, lo dije aquí, por eso me gustaría que también me respondiera, creo que siempre la izquierda o cierta izquierda creen que todos los problemas se solucionan con ecotasas y con castigando, digamos, entre comillas, al turista, ¿no? No es solamente la Graciosa, yo creo que toda la isla tendría que tener ecotasa, y la razón por la cual es porque el que explota, el que contamina, paga. Eso es un principio esencial. Pero la cuestión es cómo gastas la ecotasa. La ecotasa se tiene que gastar con más agentes medioambientales, con más vigilancia en el medio ambiente, con cuidar los espacios que se tienen, sean bien los espacios protegidos, pero además tiene que repercutir en la gente, a la gente que vive aquí. No puedes tener una zona de sacrificio, porque vosotros sois todos residentes aquí. Por mucho que nos guste traer turismo, llega un momento que eso, si vas al hospital no te atienden dentro de un año. Si vas a Yaiza no puedes llegar a Yaiza porque hay unos embotellamientos terribles, porque hay gente que trabaja en Playa Blanca y vive en Argana, y tiene que ir y volver. Los autobuses, las guaguas no se pueden coger porque hay poquísimas guaguas. Te quiero decir, en transporte, yo creo que sí que es importante la ecotasa. Pero yo creo porque el crecimiento... que el problema no es de recursos, que es lo que puede dar la ecotasa. El problema es de actitud. Yo creo que los políticos de esta isla no han tenido ni la necesidad ni el interés de solventar esos problemas. Hemos tenido recursos suficientes, hemos desechado recursos de la propia Unión Europea para atender esas necesidades, para flexibilizar el transporte privado, para mejorar el transporte público, y no lo hemos hecho. Yo no creo que una ecotasa vaya a tener un impacto de imaginación en el político. No lo creo. Es posible que lleves razón, porque la cuestión de la ecotasa, el único sentido es que se invierta donde se tiene que invertir. Y la cuestión es dónde van los dineros. O sea, no quiero decir que los roben, pero es que al final no repercute en la vida de los ciudadanos. Yo tengo la sensación también, Elena, que muchas veces se utiliza estos temas más propagandísticamente que otra cosa. Lo digo porque, por ejemplo, el Partido Socialista aquí de Lanzarote ahora parece que está muy preocupado con el tema de la Graciosa, de que efectivamente yo creo que tiene que haber un debate que se tendría que hacer a través del PRU, y ahí es donde realmente es la herramienta que sería la herramienta mejor para poder controlar el crecimiento de esas islas y cómo se debe crecer, si se debe crecer o no. Pero yo lo que vengo a decir es que, por ejemplo, la Graciosa tiene un problema gravísimo, que es medioambientalmente contaminante, que es el tema de los pozos negros. Es decir, ¿qué cabeza cabe que un espacio protegido pueda seguir existiendo pozos negros que se vierten, en este caso, al mar? Porque eso todo termina en el mar. Pero ¿cuántos núcleos urbanos no tienen pozos negros en Lanzarote? No, pero Lanzarote casi todos tienen pozos negros, casi todos. No, claro, eso es lo que te está diciendo, que cuántos no tienen. Pero me refiero que en este caso estamos hablando de una isla que es controlable, que es fácil de poder hacer. Una isla gestionada por los políticos lanzaroteños con las premisas que ellos emplean. Pero que no se hace nada, es decir, más allá del control creciente, que habrá que hacerlo, yo creo que veo como una falta para mí de criterios, ¿no? Digo, oye, realmente no le preocupa realmente. Las cosas hay que hacerlas cuando se está en el poder, y estar en la oposición habiendo estado en el poder y no habiendo hecho nada, a mí no me vale las declaraciones posteriores, cuando nosotros desde Medio Ambiente hemos planteado muchísimas políticas y muchísimas estrategias en relación a la Graciosa. Pero cuando el guante no lo coge nadie, ¿qué haces? Después en la oposición es facilísimo. Pues Elena Solís, que ahora mismo es miembro destacada de Ecologistas en Acción en España, fue consejera, en este caso de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, consejera no electa, en este caso hay que decirlo, la propuso el propio partido Podemos, una vez que participó en el grupo de gobierno. Pues Elena, muchas gracias por estar por aquí. Ya algún día te llamaremos a ver si tienes razón y finalmente se aprueba la jaula marina, como tú dices. Yo espero que no. No, que se ponga a consulta pública. Porque bueno, eso sí puede ser posible, porque eso es, y tú no me hagas trampa, Elena, que tú sabes mucho de abogados. Eso por lo visto, si tú pides una petición,
y hay un planeamiento, te tienen que cursar la petición. Evidentemente. Pero tú has dicho antes que esto viene de Europa. No, esto Europa viene del gobierno general. de Canarias. No, los proyectos, el PROAC viene del gobierno de Canarias. Sí. No, digo que Europa recomienda. De la legislatura anterior. Y la persona que está incentivando este tema sigue con el tema. Entonces, bueno, pues a ver, ¿qué dice la población ante estos riesgos absolutamente increíbles que se nos vaya el turismo a otro lado? Yo creo que sinceramente no se va a poner, yo creo que lo que hay, porque he hablado con gente del PSOE de este tema, aquí lo que va a haber es que se le va a tener que indemnizar a esa empresa, porque lo que pretende ya, visto lo visto, ya creo que tiene otras ideas de hacerlo en otro sitio, pero van a luchar para defender lo que ellos creen que son sus derechos y efectivamente si se le quita esa posibilidad, pues van a reclamar una indemnización. Claro, vamos a ver si lo consiguen. El problema está cuando tú pones un proyecto sabiendo que después tienes el lucro cesante. Efectivamente. Eso se llama picaresca. Efectivamente. Pues Elena, lo dicho, muchas gracias. Encantado de verte por aquí. También a Tomás López y a Manuel García Denis. Nosotros volvemos el viernes, porque a pesar del puente, a nosotros y a pesar que Tomás va a tener esa suerte de ser profesor en este caso, pues se va a coger unos días de... ¿Se está trabajando desde casa? Claro, sí. Así me gusta, Tomás. Nosotros regresamos el viernes, no es una amenaza. Buenas tardes.